Buenos días chicos y bienvenidos a una clase virtual más de la institución educativa Albert Einstein de Sechura. En esta oportunidad este material educativo es para los alumnos de quinto año de educación secundaria. Sin nada más que decir, empecemos. En esta oportunidad hablaremos de cómo resolver triángulos notables. Hemos venido viendo en anteriores clases propiedades y algunos de estos triángulos muy conocidos. Para poder resolver problemas de estos tipos, debemos conocer un lado y un triángulo rectángulo, y un ángulo agudo. Se van a presentar tres casos, pero antes de eso, déjame entregarte esta regla general para cualquier operación. Lado desconocido sobre lado conocido es igual a la razón trigonométrica. Es decir, si el lado desconocido es el cateto opuesto, es decir, el lado que se opone a X, y el lado conocido es la hipotenusa en un caso así, pues el cateto opuesto sobre la hipotenusa es igual al seno de X. Me dejo entender, una vez más, el lado desconocido es cateto opuesto y el lado conocido es H. Por lo tanto, cateto opuesto sobre hipotenusa será seno de X. En el caso de que sea, un ejemplo, cateto opuesto sobre cateto adyacente, eso es tangente de X. Si fuese cateto adyacente sobre cateto opuesto, sería cotangente. Y así como ustedes quieran o como el ejercicio se los permita desarrollar. Bien, caso 1. Si el lado desconocido es la hipotenusa, si el lado conocido es la hipotenusa, entonces tenemos un triángulo notable con valor, un grado X, y tenemos el lado conocido M. Entonces, según la propiedad, la regla general, sabremos que el lado opuesto será el desconocido, entonces será cateto opuesto sobre hipotenusa, y eso es M por seno de X. Por otro lado, el lado adyacente de X, es donde descansa X, va a ser igual. Lado desconocido, en este caso el cateto adyacente, sobre M, que es nada más y nada menos que el coseno de X. Y ambos lados siempre van multiplicados por ese valor de M. Caso 2. Si se conoce el cateto opuesto al ángulo conocido. Ahora, en este caso, el que se conoce es el ángulo opuesto, pero el principio es el mismo. Entonces, ¿cuál sería el valor de la hipotenusa? Entonces, ahora lo que desconocemos es la hipotenusa. Entonces será hipotenusa sobre cateto opuesto, que es cosecante de X. Por otro lado, el cateto adyacente sobre el cateto opuesto, cateto adyacente, ojo que es donde está la flecha, que es el desconocido, cateto adyacente sobre el cateto opuesto, que es el conocido, eso es cotangente de X. Ahora, caso 3, si se conoce el cateto adyacente al ángulo conocido, pues tenemos un triángulo y ahora el lado conocido es el lado adyacente. No olvides que el lado adyacente es donde descansa el valor de X. Entonces, del triángulo podremos decir que la hipotenusa, es decir, el lado que está opuesto a los 90 grados, va a ser igual al lado desconocido, que es hipotenusa, sobre cateto adyacente, que viene a ser la secante de X, obviamente multiplicado por el valor de M. Y el cateto opuesto vendrá a ser el lado desconocido, que es cateto opuesto, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente y viene a ser tangente de X. Entonces, no olvides de recordar la fórmula general. Lado desconocido sobre lado conocido es igual a la razón trigonométrica de X. Perfecto. Aquí les dejo unas observaciones que podrían ayudarlo en la resolución de sus ejercicios. Si tenemos un triángulo con dos ángulos iguales y dos lados iguales,
la base de este triángulo será igual a 2 veces A por coseno de X. En un triángulo con un ángulo agudo y dos lados iguales, la base será 2 veces ese lado, es decir, A por seno de X medios. Y si quieren calcular el área sabiendo dos lados y un ángulo, también se puede calcular. Sería igual a A por B sobre 2 por el seno de X. Ahora sí, pasemos a ver unos ejemplos para entenderlo mejor. Ejercicios de aplicación. Del gráfico nos piden hallar AC. El gráfico es el siguiente, es un triángulo de valores del lado M y N con ángulos X e Y. Solución. En esta oportunidad voy a trazar una perpendicular hacia M, formando dos triángulos rectángulos, los cuales, si observo el triángulo A y el triángulo B, me podré dar cuenta que estoy frente al caso 1, donde se conoce el lado de la hipotenusa. Además de eso, puedo darme cuenta que el valor del segmento AM más el segmento MC es igual a AC, que es lo que me pide el gráfico o el ejercicio en primer momento. Ahora, del triángulo A, podemos hallar AM, que vendría a ser el lado desconocido, que es AM, y en este caso es el cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que es N, que vendría a ser M por el coseno de X. No olviden el triangulito de las propiedades que di al principio. Del triángulo B es igual, para hallar el valor de MC, que es el desconocido, sé que es el adyacente de Y. Por lo tanto, la hipotenusa será N. Entonces, cateto adyacente sobre hipotenusa es igual al coseno de Y. Siempre multiplicando por los valores ya conocidos. Entonces, AM más MC es lo que me piden, va a ser igual a M por coseno de X más N por coseno de Y. Y esto es igual a AC, lo que me han pedido encontrar. Veamos otro ejemplo. Determinar h de la figura si tangente de X más cotangente de X es igual a 3/8. En la figura nos dan que el valor de AC es igual a 32. Además, el valor de BH es H minúscula y tenemos un ángulo X. Empecemos. Solución. Primero proyectamos el valor de X. Se pueden dar cuenta y pueden apreciar, este valor de X es el mismo que está aquí. Sigamos. Aquí podemos identificar un triángulo, que es el triángulo AHB, del cual conocemos uno de sus ángulos y su cateto opuesto. Es decir, si quiero hallar el valor desconocido AH, será AH sobre H minúscula. Pero recordemos que estamos hablando con referencia a X. Entonces, AH viene a ser el cateto opuesto, el cateto adyacente, perdón. Y H vendría a ser, H minúscula vendría a ser el cateto opuesto. Y eso es cotangente de X. Por lo tanto, AH va a ser igual a H por cotangente de X. Ahí está. Por otro lado, en el triángulo más grande, en el triángulo BHC, puedo hallar ahora el cateto opuesto, es el desconocido, HC, cateto opuesto sobre y el lado conocido que es H, que en este triángulo viene a ser el cateto adyacente. HC sobre H minúscula, esto es igual al cateto opuesto sobre cateto adyacente y eso es tangente de X, de donde HC es igual a H por tangente de X. Y ahí lo podemos observar. Observamos que AH más HC es igual a 32. Reemplazando, nos quedaría H por cotangente de X más H por tangente de X igual a 32.
De aquí podemos factorizar h. Y adentro de los paréntesis nos quedaría cotangente de x más tangente de x. Recordemos que el ejercicio nos está dando un valor. Tangente de x más cotangente de x es 3/8. Y como la suma es conmutativa, porque el orden de los factores no altera el resultado en una suma de valores obviamente positivos, podemos escribirlo al contrario. Ahora, h por 3/8, que es el valor de la tangente de x más la cotangente de x. Y esto es igual a 32. De donde h sería igual a 12. Y si aún tienes dudas, veamos un ejercicio más. Del gráfico, determinar P igual a tangente de X menos cotangente de X. Nos dan un triángulo rectángulo con una proyección DC, un ángulo X, y el ángulo inferior también X, con dos lados iguales. El lado AD es igual al lado CB. Eso es lo que podemos observar. Solución. Llamaremos a estos lados A, solamente por un tema de orden, para poder saber a quién nos referimos. Del triángulo DBC, el triángulo pequeño, tenemos el ángulo y conocemos el cateto adyacente. Entonces, el ángulo desconocido será DB, que es el cateto opuesto, sobre el lado conocido que es A, que viene a ser el cateto adyacente. Eso nos daría cateto opuesto sobre cateto adyacente, y eso es tangente de X. No lo olvides. De donde DB es igual a A por tangente de X. Y ahí lo podemos observar. Ahora, del triángulo grande, del triángulo ABC, tenemos que la cotangente de X va a ser igual a cateto adyacente sobre su cateto opuesto. Pero el cateto adyacente es A más A por tangente de X. Sobre el cateto opuesto, que es CB, ¿verdad? Que es el valor de A. Pues ahora sí, de la parte superior podemos factorizar A, de donde nos quedaría 1 más tangente de X sobre A. Eliminamos los valores de A porque están multiplicando arriba y abajo. Con lo que la cotangente de X es igual a 1 más tangente de X. Aquí puedo pasar a restar la tangente de X, y si nos damos cuenta ya se está pareciendo a lo que nos pide hallar el ejercicio. Pero tienen signos cambiados, así que lo que podemos hacer es multiplicar por menos 1. De esta manera nos quedaría menos cotangente de X más tangente de X. Y así podemos ordenarlo. Tangente de X menos cotangente de X igual a menos 1. Pero eso, entonces, va a ser igual a P. Y P, por lo tanto, vale menos 1. Ahora, si tienes alguna duda, puedes consultarla con tu profesor. Recuerda que él ya te envió una ficha y pueden empezarla a trabajar. De lo contrario, ponte en contacto con él y empiecen a hacer la ficha de la tarea domiciliaria. Nos vemos en una nueva oportunidad. Cuídense.